Xóchitl Gálvez será la nueva presidenta de México. Tal como venían pronosticando nuestras precisas encuestas, la candidata habría vencido ampliamente a su rival oficialista. Ahora solo falta el mero trámite de esperar el anuncio del INE para corroborar lo que les venimos diciendo en los últimos 6 años. Los mexicanos rechazan contundentemente la cuarta. Que hubo un error en las gráficas. Y en las encuestas también. ¿Y la que venció por un amplio margen fue Claudia Sheinbaum? Ok. Día de luto para México. De manera incomprensible y ciertamente sospechosa, Claudia Sheinbaum, como se diga, presidirá el país, a pesar de la clara oposición de los mexicanos de bien. Lamentablemente, la democracia no es como nos habían contado y tal vez no supimos conectar con la ciudadanía de a pie. Por culpa de la ciudadanía de a pie, claro, no nuestra. Y ahora vamos con otras noticias corroboradas. Claudia Sheinbaum será la primera presidenta de México y se estrenará con una votación récord. Más de 33 millones de mexicanos la eligieron, más del doble de votos obtenidos por quien ocupó el segundo lugar. Aunque la ganadora estaba cantada por las encuestas desde hace meses, la magnitud del resultado descolocó a más de uno dentro y fuera de México. Y es que la candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, que integra al partido Morena y otros que han apoyado la llamada Cuarta Transformación del presidente López Obrador durante todo o parte de su mandato, obtuvo alrededor del 60% de los votos. Su más inmediata perseguidora, Xóchitl Gálvez, no llegó ni al 30% de las papeletas, al frente de una coalición de partidos históricos mexicanos como el PRI y el PAN, y otro que irrumpió en la política mexicana para desafiar a los partidos históricos y, bueno, terminó en alianza con ellos, como el PRD. Cosas de la política, y no solo la mexicana, pero eso es otra historia. Si ya AMLO había doblado en votos a su rival más cercano en la elección presidencial de 2018, Sheinbaum repitió la hazaña, pero con más votos inclusive que su antecesor. Un dato que refleja el apoyo entre la gran mayoría de mexicanos al sexenio que concluye a finales de año y su voluntad de prolongar el proyecto político iniciado por López Obrador. Las felicitaciones a la mandataria electa llegaron desde tantos lugares del mundo que Sheinbaum incluso grabó un video en agradecimiento por los mensajes recibidos. Desde decenas de países, tanto mandatarios como políticos y activistas le desearon suerte en su futuro desempeño o incluso recordaron momentos o anécdotas vividos con ella en su larga trayectoria política. Por supuesto, no todo fueron mensajes de felicitación. Su más cercana rival, Xóchitl Gálvez, cantó victoria antes de que el ente electoral hubiera dado ningún resultado, más tarde reconoció su derrota y al día siguiente anunció que impugnaría gran parte de los resultados. Señal de que las etapas del duelo iban a ser difíciles de sobrellevar para cierto sector de la sociedad mexicana. Y es que durante meses, cuando no años, las fuerzas opositoras, políticas y mediáticas trataron de imponer un discurso moldeado a su gusto sobre el supuesto sentir del electorado y, más grave aún, se lo creyeron ellos, pero no el electorado, por lo que el golpe contra la realidad fue especialmente duro. Hoy en Latinus, el shock. ¿Qué pasó? ¿Y por qué el triunfo arrollador de Claudia Sheinbaum? Además, se desploma la bolsa y se dispara el dólar. ¿No les gustó a los inversionistas que Morena vaya a tener mayoría calificada en el Congreso? No solamente vimos la asistencia, sino escuchamos a los mexicanos en diferentes partes del orbe, ¿verdad?, decir fuera Morena. No queremos. Así es. Y todos los entrevistados en España, en el avión, en París, todos estaban haciendo Madrid, cola. No creo que estuvieran haciendo cola por la lagartija, ¿no? Creo que hoy murió la democracia mexicana como la habíamos concebido. Nos están mandando un mensaje también a los analistas de que la defensa de la democracia no fue el argumento ganador en esta elección. Ya se vaya la chingada, la odio. Luis Carlos Ugalde en la mañana empezó hablando de fraude. De la historia, va a ser una pinche dictadura de quinta. Me siento destrozado por dentro, porque pienso que no perdimos una elección. Perdimos a México, perdimos a mi país y perdimos la oportunidad para que haya democracia en México y vamos derechito al autoritarismo y a la dictadura. Perdonen mi pesimismo. Tal vez México esté feliz. Yo no lo estoy y me siento
como si me hubieran robado. Y ese date cuenta, amiga, fue especialmente duro porque más allá del aplastante resultado presidencial, las fuerzas políticas agrupadas alrededor de Sheinbaum encima aumentaron su presencia en el Congreso y el Senado mexicanos respecto a la elección de 2018. Si en aquel año los partidarios de la Cuarta Transformación se hicieron con la mayoría simple en ambos hemiciclos, algo que no había ocurrido en un cuarto de siglo, en este mejoraron todavía sus resultados y pudieran obtener la mayoría calificada en ambas cámaras o quedarse tan cerca como para completarla puntualmente con partidos minoritarios. Con las 2/3 partes de esas cámaras, el gobierno podría introducir reformas constitucionales o tener poder de decisión en la designación de integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Algunos de los trámites que permiten la mayoría calificada requerirían además el apoyo de las entidades federativas en que se divide el país, pero allí también el Ejecutivo y aliados cuentan con holgada mayoría ratificada también en estas elecciones. Es decir, ciertos sectores sociales, políticos y mediáticos mexicanos pasaron de autoconvencerse de que en 2024 despertarían de una pesadilla de 6 años para encontrarse que les esperan otros 6 y, para más colmo, con la pesadilla fortalecida. Por eso, ahora asistimos a reacciones dignas de novela de bajo presupuesto por la calidad del guión, donde los sufridos protagonistas se lamentan de que a México llegó para quedarse una especie de dictadura totalitaria ultraizquierdista, cuando el gobierno de AMLO ni de lejos califica como tal, ni nada indica que el de Sheinbaum vaya a ir por esa senda. Sin embargo, no había que ser adivino para, más allá de la magnitud de la ventaja final, vaticinar un resultado que venía cantado desde hace meses, por no decir años. Por un lado, indicadores económicos y sociales como la fortaleza del peso mexicano y, tras el valle sufrido durante la pandemia, el crecimiento del Producto Interior Bruto sostenido por encima del 3%. Por el otro, mucho más clave electoralmente, un marcado aumento del salario mínimo de más del doble y hasta del triple en la frontera norte, y estrechamente relacionado con ese indicador, la reducción de los niveles de pobreza, con casi 6 millones de mexicanos que abandonaron esa condición durante este sexenio. Datos que explicarían el crecimiento de los partidarios de la 4T, pero no el estancamiento o retroceso de los partidos opositores más tradicionales, agrupados en la candidatura de Xóchitl Gálvez, que se dejaron unos 4 millones de votos en estos 6 años, a pesar de los varios problemas que sigue sufriendo la población mexicana, entre ellos en temas de seguridad. Más allá del desgaste de la tradición política que dominó México durante varias décadas, con énfasis en las anteriores 4, evidentemente la oposición mexicana no ha sabido descifrar el fenómeno político que vive el país. Por eso han tratado de enfrentarlo como si se tratara de un proyecto casi que comunista, cuando claramente no lo es, y fracasaron. Por eso seleccionaron a una candidata con graves problemas de expresión, porque creen que el pueblo humilde mexicano es así y entonces se identificaría con ella, y fracasaron. Por eso, a muchos de los sectores sociales y políticos tradicionales mexicanos ahora les tienta la estrategia del desconocimiento o la denuncia de una supuesta dictadura, y de seguir por ese camino fracasarán también. Para entender todo esto no hace falta simpatizar con Andrés Manuel, ni con Claudia, ni con sus políticas, sino simplemente escuchar en lugar de gritar, observar en lugar de señalar arrogantemente con el dedo, reflexionar en lugar de imponer. A muchos les resultará muy difícil, pero el camino que le espera a la nueva presidenta no es fácil tampoco. No son pocos los problemas pendientes de México, en absoluto. Y no es nada sencillo emprender transformaciones duraderas y profundas en un país donde la política ha estado impregnada de corrupción y hasta narcotráfico durante demasiado tiempo. Menos todavía hacerlo con más de 3.000 kilómetros de frontera terrestre con los Estados Unidos de América. Sheinbaum llega al gobierno amparada por el legado de popularidad de este sexenio que está cerca de terminar, lo que es un impulso, pero al mismo tiempo una expectativa que no puede permitirse defraudar. Mientras unos la presionarán para que levante el pie del acelerador, otros lo harán para que lo pise a fondo, y no podrá contentar a ambos.
Dentro y fuera de México, millones de ojos estarán puestos sobre lo que allí suceda, tanto a lo interno como en sus relaciones con otras naciones. Pero tal vez la mayor dificultad que enfrentará Claudia Sheinbaum durante su mandato sea también su mayor fuerza, la de saber que nunca antes tantos millones de mexicanos habían depositado su confianza en un político como la han depositado en ella, y mucho más que su confianza, sus esperanzas.